Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos animaleros, bienvenidos a un capítulo más de Informol, mesa de debate. Como ustedes ya bien saben, hablamos de diversos temas, principalmente sobre medicina veterinaria, zoología, ecología, filosofía, antropología, etc. El día de hoy les traemos un tema muy interesante, eso sí, analizado bajo la lupa de estos amables caballeros. A mi derecha les presento al doctor Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás, Manuel? Bien, ¿y tú? Bandita, ¿cómo estamos? A mi izquierda, el arqueólogo Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nico? Hola a todos. Yo, Manuel Serrano, médico veterinario, moderando la mesa, y en los controles el buen Andy Pan. Vamos a hablar el día de hoy sobre tauromaquia. Es un tema polémico, es un tema que seguramente, digamos lo que digamos, van a venir a comentar, nos van a venir a decir groserías, va a salir Greenpeace, PETA, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etcétera. No nos importa. Aquí la pregunta es, ¿y por qué no? Sí, o sea que vamos a tomar posturas, cada quien va a tener, o va, como todos los podcasts, vamos a exponer un punto de vista. Obviamente mi punto de vista va a tener un sesgo muy importante debido a mi profesión y a mi formación. Sin embargo, vamos a intentar ser lo más críticos posibles, ¿ok? ¿Qué podemos decir de la tauromaquia? La tauromaquia es una disciplina, llamémosle, donde se aprecia lo que muchos considerarían arte de la contienda entre una persona y una bestia, ¿no? Como muchas veces se le denomina, ¿no? Generalmente un toro. No le digas así al Andresito. Está No ahí empecemos con los con controles. Esto conlleva obviamente un entrenamiento por parte de la persona que se enfrenta a la bestia, demostrando diversas destrezas, habilidades, tanto para que no te embista el toro, como para poder torearlo, como para matarlo. Ajá. Es un arte donde yo creo que exaltamos nuestro papel como consumidores, como depredadores, y la intentamos buscar esta parte artística, ¿no? Está bien en ciertos aspectos, tiene un porqué, tiene una historia muy interesante. Vamos a hablar, obviamente yo me voy a enfocar a hablar del toro. Ajá. Bos indicus, o como tal el toro de Lidia, el nombre científico, Bos primogenius, que vienen de la misma línea. Actualmente es una especie que está extinta. Y este argumento es muy utilizado por aquellos que defienden la tauromaquia. Ajá, el Bos primigenius no existe más que en vida artificial. De la historia. Ajá, exactamente. Y sobre todo en los ranchos. Los ranchos que se dedican a crear toro de lidia. Ajá. Ahí entra un poquito el debate, ¿no? De, ok, está extinto. Fue a lo mejor el humano tuvo algo que ver. Fue a lo mejor la misma especie en que quedó extinta. Pero ¿qué tanto obtenemos al mantener una especie viva solamente para torturarla? Tal vez. Pero bueno, otra vez me estoy sesgando. Es muy fácil que me sesgue en este tema. Los toros de lidia tienen una característica, y de hecho es una característica que se busca desde que nacen o desde que se selecciona cuáles van a ser los padres, que es
la bravura, ¿no? Así se le denomina en la fiesta brava. Aquel toro, como dice la canción, toro bravío, ajá, que busca inmediatamente mi canción favorita, que busca embestir. Ajá. Yo pensé que enamorarse de la luna. En general, el toro es un animal gregario. Se encuentra o se siente seguro en una manada. Después del nacimiento del destete, el becerro vive alrededor de 8 o 9 años, meses alimentado de su mamá. Ajá. Sin embargo, al momento de hacer la cría, se separa rápidamente y se empieza a seleccionar ciertas características deseables para un toro de lidia. El toro de lidia tiene una significancia, perdón la palabra, muy importante, porque desde la época paleolítica, no sé si se recuerdan las pinturas rupestres, los Homo sapiens dibujaban ya figuras parecidas a un toro, que en este caso se le puede denominar uro, que es como el abuelito del toro. Diversos estudios mencionan que este toro tenía un significado más que animal, mítico. Este uro significaba maldad, significaba un demonio, y al momento de el humano cazarlo, es como ellos se podían comunicar con el más allá y demostrar que podían derrotar a este demonio. Aparte de que probablemente era muy preciado y muy complicado. Y en ese caso creo que era válido, ¿no? La pelea. Y creo que estaba parejo entre humanos y toros. Si hablamos de una época paleolítica donde las herramientas eran muy básicas, un tiro directo entre un humano y un toro. Pues para empezar, parejo no creo, güey. porque es más, los humanos cazaban en grupos y pero agarraban aún uno así, güey, solito. aún así, Igual güey. que el mamut. ¿cuántos? Te seguro que había más muertes de humanos que actualmente en la No, fiesta bueno, sí. brava. No, claro. Eso es parejo, No, güey. también, vamos a ver, una pregunta. ¿De qué tamaño eran los suros? No. No son como ni Claro que no. ni la res más grande que podamos ver ahorita tenía el tamaño y la fuerza de los suros. No, para nada. Es 2 veces el tamaño mínimo. Así como los bisontes Con esos lanzas. prehistóricos. Ajá, Sí. como un término intermedio. Ajá. Pero aún así, o sea, imagínate la gran hazaña de poder cazar, aunque sea en grupo. No, y deja eso. No, no, cabrón. y además- si nosotros ahorita nos juntamos todos los que estamos aquí y queremos ir con un toro de lidia, eso no lo no hacemos. manches, Güey, una me vaquilla, pasa una lo mismo. vaquilla nos revienta, güey. A mí me pasa lo Madre. mismo que en un apocalipsis zombie, güey. Yo sería el primero en morir. No, pero, o sea, estamos hablando de civilizaciones, no sé si está Sí, bien mucho dicho, más pero integradas a la rudimentarias, ¿no? O sea, no manejaban muchas veces el metal todavía. No. Las lanzas eran rudimentarias. piedras, ajá. Y se hacía por un fin de alimentarse y a lo mejor hacer incluso intercambios, ¿no? Cuando tú cazabas un uro, podías pedir prácticamente lo que tú quisieras, ibas a cualquier comunidad y lo intercambiabas por lo que quisieras. O sea, entonces ahí empezó el animal, comenzó a perder Claro. un valor simbólico, ¿no? Pero imagínate cuántos años lleva. O sea, en esa parte sí entiendo a los amantes de la tauromaquia de decir que es un arte, pues puede decirse milenario, que se aterrizó y a mi parecer ya se tergiversó mucho, pero pues sí entiendo esta parte, ¿no? Algo más histórico, un contexto más formado en la historia reciente de tauromaquia, que podrías como aterrizar en algo más moderno, llamémosle. Ok, muy bueno. Así como lo dice Manuel, los antecedentes de la tauromaquia se rastrean desde la época minoica, la cultura minoica. No se saben, es clásicas esas imágenes de las pinturas, de los frescos que están en Nosos, de estos acróbatas con un toro. Bueno, ese es como de los registros más antiguos. De hecho, ¿pero ahí era por acrobacia o también era muerte? no. De hecho, no hay registro de que se le diera muerte esto de darle muerte al toro aparece ya hasta la época romana. Ajá, Es que es el hecho de además era más enfrentarte, bien ¿no? solamente la supervivencia y la
la importancia que tenía el ser que se podía poner enfrente. No, y aparte, bueno, también el toro en la cultura minoica, en la cultura griega, en la cultura romana, tienen un fuerte simbolismo. Es más sabido que era una de las figuras preferidas de Zeus. Zeus se le aparecía a muchos personajes de la mitología. Además se aparecía como toro. Además era el animal que estaba consagrado a Poseidón. Y era el que luego había festividades donde se sacrificaban hasta 200 de esos toros, güey, en nombre de una deidad. Zeus violó a Europa disfrazándose de toro. Muy bien, así como rápido, la palabra tauromaquia viene del griego, viene de dos palabras, que es tauros, que significa toro, y maxé, que es combate. Los registros que se tienen antiguos de la época minoica y es como te digo, son más como juegos de acrobacia con los toros. Yo creo que no se le mataba porque era como algo sagrado, era más como un ritual. Pero bueno, ya esta noción de la fiesta brava que tenemos ahora en la modernidad surgió en la época romana. Un enfrentamiento alegórico, ¿no? Como actualmente el box, como actualmente el karate, o sea, sí te enfrentabas, pero ninguno de los dos moría, ¿no? Era como estar en contacto con la deidad. Qué bueno, que un tiro de karate, de box a muerte, tampoco. Para que lo anoten los de las Olimpiadas. Bueno, y entonces en la época romana es donde adquiere este tinte de crueldad que ya tiene ahora la fiesta, ¿no? En la época romana ya se usaba en el Coliseo romano. Ahí era donde, por ejemplo, había a los toros, a los uros, los armaban con escudos y entonces salían, sobre todo eran prisioneros, gladiadores, que, bueno, el objetivo era pues, matar al toro antes de que el toro los matara a ellos. Y a esos gladiadores les llamaban los bestiaris. Y se encargaban de pelear contra bestias, ¿no? Ajá, exacto. Pero los típicos que les ponías un león, les ponías un tigre, les ponías un toro. Sí, o sea, es claro, exacto, es lo mismo. Bueno, de ahí sí venía ahí que sí era de cortarle la cabeza al toro o clavarle un Bueno, pero, o sea, como gladiador, o sea, ¿es eso o el toro te mata, ¿no? Y te dejan que te mueras ahí. Bueno, también los romanos usaban esto de las, ¿cómo les llaman? Las estampidas o las corridas, así como en Pamplona. Viene desde la época romana. Y esto era así ejecutaban a personas. O sea, en una calle. Como el Rey León. Ajá, así. No, en serio, lo soltaban. A los tlaxcaltecas y las guamas. Lo soltaban y órale, corre, pues de todos modos te vas a morir. Y le soltaban la estampida de todos. Los morían aplastados. Eso está. No, los romanos se pintan solos para eso. Y ahora, bueno, ya el antecedente ya más, bueno, estas prácticas siguieron, cae el Imperio Romano y empieza ya a tomar forma lo que es la fiesta brava. Ya para el siglo XIII, porque, bueno, les digo, la fiesta brava, la tauromaquia empezó siendo siempre a caballo, siempre era a caballo. Lo que ahora conocemos como los rejoneadores. O los, ¿cómo les dicen? También, bueno, no. Sí, son los rejoneadores. Los rejoneadores. Así originalmente se practicaba la tauromaquia. Estaba muy ligada a la nobleza. Era una práctica de nobles. Pues sigue yendo puro panista, güey. Sí. Así el panista. Puro televiso, sí. Sí, no. El toreo a caballo fue extendido, se practicó en España, en Francia, en Portugal, casi en toda la Europa medieval. El toreo a pie, ahí fue cuando hubo un cambio. El toreo a pie siempre en la época antigua se vio, era de plebeyos. Sí, porque no tenían para el caballo, ¿no? Y y aparte, es más, hablan que, por ejemplo, el toreo a caballo ya lo practicaba Carlomagno. Carlomagno era muy aficionado a la tauromaquia, pero era toreo a caballo. Y el objetivo era, claro, o sea, enfrentarte al toro con un caballo, tenías una lanza y era pues a muerte, ¿no? Era una pelea a muerte. Y tiene que ver mucho también todo esto con la idea de las bestias y que también en la Edad Media surgía mucho esto del caballero contra el dragón,
el caballero contra las bestias fantásticas, ¿no? Y yo creo que emulaban esas cosas y era como esta reiteración de este ritual, como de reiteración de poder, de dominio, y ya hablamos de un dominio de especie, o sea, sobre otras y sobre la bestialidad. Está impreso esta onda que traen los romanos, ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores, que los romanos instauran este sistema como muy patriarcal de dominio y expansión, ¿no? Todo me lo devoro, todo me lo como, todo lo domino, la bota en el cuello, ¿no? Así es, y esto es una de esas expresiones culturales que expresa eso, ¿no? No, porque además en otras culturas también adoraban a los toros, pero los veían con una cuestión más de respeto, ¿no? Vete al otro lado del globo, en la India, por ejemplo, que son sagradas, nadie las toca. Sí, o por ejemplo, de las primeras religiones, la religión sumeria, uno de los dioses era toro. Hay escritos que dicen vaca y otros dicen que es toro, ¿no? Pero también el toro del cielo. O sea, ¿qué tanto tiene que ver eso, no? O sea, otras culturas que ya dominaste, es tu Dios, pues yo como cultura dominante me estoy matando a tu Dios, ¿no? O sea, lo piso, sí, claro. Lo destazo. Y aparte creo que es un animal así como que está entre pelear con un tigre o pelear con un chivo, pues peleas con un toro, ¿no? En medio, ¿no? Sí, exacto, sí, ¿no? Sí, nada, Y es como, sí, pues claro. Es como cuando pelean con los osos y los pelean sin uñas y sin dientes. Nada, y ya la fiesta brava como la conocemos, con la forma y la estructura que ya la conocemos, aparece en el siglo XVIII, sobre todo en España, en Francia y en Portugal, ¿no? Y de ahí, y obviamente de ahí pasó durante la época colonial, pasó a América y que todavía se practica aquí en México, Colombia, Venezuela, la mayoría de los países de habla hispana, ¿no? Y pues de ahí ya viene todo lo que conocemos como la tradición, ¿no? Lo que, bueno, por ejemplo, mi papá era muy aficionado a la tauromaquia y pues yo por él sé, ¿no? Y lo güero. Ahí empezaron. de ahí empezaron las figuras, ¿no? Los toreros, la figura del torero y bla, bla, bla. Eso ya lo conocemos, ¿no? Ahora, yo lo que tengo mucha curiosidad, una vez que ya plantamos los antecedentes, ahora, el tema candente de ahora, ¿por qué se quiere prohibir? ¿Por qué? Porque yo veo ahí que hay una contraposición. Está uno de reconocerlo como una expresión cultural, algo, pues no sé, algo como, pues no sé, como un cuadro, una pintura, algo así. Es algo intangible que es patrimonio, pero pues también hay otras implicaciones. ¿Cuáles serían? La principal implicación es ética. Sí, hay un poquito de hipocresía, porque al final de cuentas es una práctica que se hace, ¿no? O sea, los bovinos terminan siendo sacrificados, llamémosle, para nuestro consumo siempre, y son miles, millones, ¿no? Tanto de bovinos como ovinos, caprinos. El animal que quieran de consumo se consume siempre. Aquí lo que se tacha y en lo cual ha unido tanto a omnívoros como a veganos es la crueldad extra, ¿no? O sea, el hecho de que sí sabemos que se va a morir, sí sabemos que lo vamos a matar, pero estamos haciendo de forma deliberada un asesinato y alegórico, ¿no? O sea, todavía le ponemos chispita, le ponemos arcoíris, le ponemos y además mil cosas. Lo vamos a consumir, ¿no? O sea, ¡ole! Aparte de la sopa de rabo, creo que no se come nada más del toro. No, también yo he sabido que después de las corridas hay gente que le parece así como brebaje, como tónico, beber la sangre del toro recién toreado. Y en un inicio, o sea, a mí la idea como tal de la pelea del hombre contra la bestia, o sea, me agrada, o sea, no me desagrada para nada. Lo que no estoy a favor, y somos varios los que pensamos, que no es una pelea pareja, güey. O sea, como les decía, en la época paleolítica se me hacía algo más directo, ¿no? Más parejo, güey. Los griegos, güey, que, ok, te pones con el toro y lo brincas, güey, pues ok, tú por loco, güey. Y si lo logras, pues te aplaudimos, ¿no?
te estás rifando, güey. Estás brincando encima de un toro. Todavía hay variantes, ¿no? Yo he visto en Portugal, en Francia, hay de estas donde se hacen acrobacias. En México está la charrería, que incluye muchas suertes en caballos, con toros, etcétera, que no todas implican un dolor, ¿no? Al animal o un malestar severo. Pero aquí lo que me molesta es que ya es algo que sabemos, o sea, es predecible, güey. Sabemos quién va a ganar. O sea, en el 99% de los casos es como ir a ver una pelea de box y saber quién va a ganar. Bueno, excepto las del Canelo. Sabemos quién va a ganar, güey. O sea, Ajá. Yo no le veo gran colisión de humano contra bestia. Cuando sabemos que ya siempre va a ganar el humano. Y no, y además, por ejemplo, los casos de muerte, todos, por lo menos desde que me puse yo a investigar, como desde más o menos 1554, estaban documentados todas las muertes por toro. O sea, son pocas. Lo que quiero llegar es que son pocas comparados con los animales que han muerto. Lo que me decías, pon tú en una de esas, güey, gana el toro. Ya está un equipo adentro de la misma arena que lo va a atender. O sea, el otro peso es que es tan importante en algunas culturas, bueno, en algunos países, que existe una rama médica, existe una rama de la medicina que se llama medicina taurina o cirugía taurina. Y es todo esto. Y además también tiene antecedentes históricos así como muy importantes. O sea, hablaba yo de 1554 porque, por ejemplo, antes, o sea, quien se moría por el toro, pues bueno, ya se había muerto, ¿no? Pero con toda la cuestión esta del cristianismo, del medioevo y todo eso, empieza, un día agarró y dijo el Papa Pío V que no se tenían que tratar las heridas del toro porque torear era en contra de Dios, porque solamente alimentaba la vanidad del ser humano. Y entonces quedó prohibido y quedó prohibida los tratamientos para los humanos que llegaban a hacer esta cuestión de los toros. Pero no pasó mucho tiempo. La verdad es que más o menos por el 1557, o sea, nada, Bonifacio VIII, que es otro papa, a ese hombre le gustaban los toros. Y entonces anuló la bula y entonces permitió lo que tú comentabas, que se continuara haciendo, pero solamente caballeros, solamente gente de la nobleza. Uh-huh. Y a partir de ahí es como empieza la historia de la medicina taurina, porque entonces decían, si es de la nobleza lo tenemos que cuidar. Y entonces empezaban a ir barberos y cirujanos para para tratar de salvarles la vida. Y es así como, empiezan. Si Alejandro Magno estaba toreando, no creo que no hubiera nadie por si llegaban a cornar a ese cabrón. Ajá, pero lo que no se tenía que hacer era que se enterara la gente. Claro. Porque incluso era sobre pretexto de excomunión. O sea, cuando Pío lo prohibió, era sobre pretexto de excomunión. Entonces, en teoría, la gente no se tenía que enterar. Ahora, continúa todo esto y al principio solamente eran sanatorios, hospicios de toreros, etcétera, pero de repente empezaron a caer en cuenta con que pues la importancia de la vida humana, no del toro, de la humana, ¿no? Entonces empezaron a hacerse especialistas así de traumas por asta de toro, ¿no? Wow. Y entonces ahora resulta que todas las plazas y además las tienen divididas en categorías, o sea, de primero, segundo y tercer nivel, todas las plazas deben de tener una enfermería equipada, debe de tener un jefe médico y equipo especializado en trauma y en cirugía traumática. Y además, o sea, y solamente por convencionalismos, por ejemplo, los jefes de la enfermería deben de ser amantes de la tauromaquia, porque tienen que estar viendo el espectáculo, obviamente, para ver el mecanismo de lesión. Y entonces ahí más o menos saber cómo se va a atender, cómo se va a levantar el herido. Y además también está bien interesante porque resulta que a la fecha han disminuido los accidentes mortales, o sea, la gente se muere a menos del 5%.
Y la mayor parte de la gente que se muere no son toreros profesionales. Es gente que se pone, son aficionados. Sí, son aficionados. O por ejemplo, gente que se mete a los encierros ahí en el día de San Fermín. No digo porque hablaban de las pamplonadas y eso allá en España, o aquí su parte mexicana que es en Huamantla. Y entonces, o por ejemplo, eventos así de baja categoría, pero donde a fuerza debe de haber un médico especializado, y si no lo hay, y si sale y se muere, pues entonces, porque además es todo, deben de tener toda la infraestructura. Yo no lo sabía, ¿eh? O sea, este podcast me ha ayudado también a ponerme a investigar cosas. O sea, necesitan 2 tipos de ambulancia, ¿no? Una de cuidados intensivos y una de traslado, por ejemplo. O sea, todo depende de cómo se maneja al corneado. Y además hay toda una definición de trauma, por ejemplo, un golpe directo con un cuerno sin que haya penetración, se llama varetazo. Eso nunca lo he escuchado. Todas las nomenclaturas en la fiesta brava son así. Tienen cálculos de, por ejemplo, la fuerza de una corneada, ¿no? O sea, hay gente que dice que no lo encontré en joules, pero lo encontré que una corneada directa con inercia puede significar hasta 4,000 kilos fuerza. Wow. ¿No? Entonces. No, y tienen así clasificación para las trayectorias, de cuántas trayectorias es. La forma de hecho, hay formas de los cuernos así específicas que son más peligrosas. Así que les dicen viscos, como los corneapretados y los acachapados y los acucharados, o sea. Eso es como lo interesante de apreciar, ¿no? De toda esta instrumentación cultural. ¿No? Es toda una cultura, y además hay especialidades médicas. Así, por ejemplo, hay gente que es cirujano vascular, que además es especialista en cirugía vascular taurina, ¿no? O por ejemplo, cuando ya llega a cavidades, o cuando hay empalamientos, ¿no? Que de repente entran por el ano los cuernos. O en la cara, los maxilofaciales, o sea, y está, o sea, yo me estaba viendo, por ejemplo, hay un libro específico de la cirugía taurina en México, donde y se va a oír horrible, pero hay descripciones aún más exactas que las descripciones que ahorita hacemos los médicos. Porque además tenían que, o sea, te hablaban de grados, hablaban de por dónde entraba, hablaban si la herida era abierta, cerrada, hablan de heridas despistadas, o sea, que no se sabe por dónde entró. O sea, de verdad hay toda una subclasificación de medicina taurina. Se me hizo muy interesante, no por eso estoy de acuerdo, tengo que decirlo, pero o sea, y ahí vemos nuevamente toda la importancia que tiene el torero y cómo se desprecia el resto, ¿no? O sea, no sé, o sea, ahora, en estos tiempos, el torero es el que está enaltecido y no el toro. Ahora, Manuel, ¿qué opinas de la prohibición? ¿Qué propones? Porque estamos así entre pues, tratar de como aniquilar un acontecimiento cultural. O sea, no vamos a juzgarlo, ¿no? No es bueno ni malo, es esto. Exacto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el futuro? El futuro es que mi predicción 90% es que se tiene que erradicar, seguramente se va a erradicar. Sin embargo, mi postura no sería fomentar la prohibición. O sea, por medio de prohibición, nada. La erradicación o la eliminación tiene que ser a través de la conciencia de lo que estamos haciendo, de en verdad qué tanto es lo que estamos adquiriendo nosotros como individuos, como población, como sociedad, de esto, en verdad es arte. O sea, qué tanto me está llenando esto que yo considero arte. Para mí el arte es algo que me nutre, me hace pleno, me siento libre al ver algo que yo considero arte. Me lo está dando la tauromaquia, o en verdad se está haciendo bajo otro concepto de élite, pudiéramos llamarle,
un concepto de sadismo. O no, sabes que también es una percepción ya muy anticuada de las cosas, ¿no? Y repito, o sea, la batalla y es una batalla, pues desde que estamos en la Tierra, ¿no? El humano contra las bestias, el humano contra la naturaleza. Pero créanme que es una batalla que ya ganamos, o sea, ya la tenemos más que ganada. Ya hasta los Es extinguimos. más, ya hasta la batalla es contra nosotros mismos, o sea, nosotros mismos la estamos matando tanto que dice, ya déjame, o sea, ya déjame en paz. ¿Por qué necesitamos todavía hacer más alegoría sobre este dominio absoluto? Este discurso de dominación, ¿no? Ajá, o sea, ya está, ¿qué más? O sea, es como un país que domina a otro, o sea, ¿qué tanto más tienes que ir a burlar, no? Sin querer poner ejemplos, ¿no? No sé, de Estados Unidos, en Medio Oriente. O sea, ¿por qué todavía ridiculizar culturas? ¿Por qué todavía ridiculizar a la población, a las personas? Segregación, o sea, está de más. Entonces yo apelo a la conciencia. No estoy diciendo que no consumamos alimentos animales, me parece que son indispensables, Sabrosos. ricos, pero sí, o sea, el sadismo está de más. Sí, no. Y sobre todo con alguien, o sea, con un individuo que no está eligiendo estar ahí, ¿no? Porque en una pelea de box, los dos cabrones están diciendo, vamos a rompernos la madre. El toro dice, ¿qué pedo? O sea, el toro se defiende nada más, o sea, ni siquiera busca atacar, o lo van como bravo, pero No, aún así el y ataque... y sabes que también yo creo, una de las principales razones por las que ya tendríamos que erradicar esto, como tú dices, es porque ya como civilización, creo que ya tenemos que renunciar a este discurso de dominación, porque ya, vean hasta dónde nos ha traído, dónde nos tiene. Ahorita, más bien, yo creo que ya el tema como humanidad, como especie, más bien sería ya empezar a integrarnos a la naturaleza. Por favor, pues es que también, o sea, eso, y pues, en efecto, ¿cuál es el primer efecto de si tú tuvieras que integrarte? Pues todo tiene que ser conforme a la vida, ¿no? Y esto es, por mucho que sea cultura, va en contra de la vida. Y no es aversión. No, o sea, no está mal que queden los anales de la historia. O sea, no por eso lo vamos a cancelar. Simple y sencillamente sí tenemos que, sí debe de haber algún cambio. Que las prohíban, ¿eh? O sea, debe de haber simplemente un cambio. O sea, yo tampoco entiendo. por miedo o porque no querramos ver qué es lo que está pasando. Porque va a pasar, o sea, va a seguir pasando. Simplemente es no meterle un extra de sadismo. O sea, si ya un animal se ha dado su vida para alimentar una comunidad. No, es que te das cuenta, es que no puedes hacer, no puedes hacer un discurso de dominación esterilizado, güey. O sea, o lo haces o no lo haces. O sea, ya mejor no lo ya haces. estamos ahí. O sea, ¿No? es lo que hacemos. Sí. ¿Para qué todavía dibujarle más? Ni más ni menos, es lo que es. Ni modo, punto. Y además aquí en este país es muy difícil porque, o sea, incluso lo que pasa siempre con todas las cuestiones bélicas, ¿no? O sea, el simple hecho de pensar que México tiene mejores protocolos en la atención de medicina taurina que España, o eso al menos hasta hace 5 años. Tienen mejor atención en la Plaza de Toros Sí, que en una o sea, clínica de IMSS. tienen todo un protocolo para levantar al herido, para transporte de trauma y todo, que por ejemplo todavía se estaba discutiendo en España hasta hace unos 6, 7 años. Y incluso ponen de ejemplo a la Plaza México, ¿no? Eso, chinga. O sea, dices, no manches, o sea, qué tan arraigado lo podemos tener, ¿no? O sea, y hay estados así eminentemente toreros, ¿no? Y es que sabes que en la historia también eso es algo interesante que también estaba viendo durante la época de la Nueva España y sobre todo mucho ya después del periodo después de la independencia, las corridas de toros era algo común y estaba muy ligado a los gobiernos. Por ejemplo, le tenía mucha fama Antonio López de Santana, era aficionado a la fiesta brava y cada domingo en la tarde él ofrecía espectáculos de toros en la Ciudad de México. O sea, hay periódicos donde narran el espectáculo taurino entre 1910 y 1911, o sea, en plena Revolución Mexicana, y seguían habiendo espectáculos en las principales plazas, en la México, en la de Querétaro, en la de Zacatecas. O sea, estábamos en plena guerra civil.
Y esa nosotros madre podíamos no se faltar. paró, güey. Y realmente lo único que lo pudo detener en años fue el COVID. Y eso porque los médicos taurinos solicitaron que por seguridad de la gente. O sea, hay cartas en las que los médicos taurinos lo mandaron a la Sociedad Internacional de Tauromaquia. Corridas de toros están presididas por el gobierno. Ya ven que siempre hay un delegado un delegado de la Benito Juárez que da fe del evento. Sí, bueno, no sé si han ido a una corrida de toros, pero sí. Bueno. Pues es que yo soy moreno, discúlpame. No lo dejan pasar. Aunque sea médico, yo ya solamente estoy detrás. Ajá, Bueno, ya. medio, güey. A este capítulo hay que, No tan en el intro y en la salida hay que poner así la música de la Un paso doble. Sí. Muy bien. Mamadas, güey. Pues bueno, se terminó el tiempo. Terminamos el día de hoy. Podemos ir en paz. Esta mesa de tauromaquia ha terminado. Estuvo bueno. Afortunadamente. Coméntenos qué les pareció el capítulo en YouTube, en nuestra página, en el grupo. Síganos en la página, síganos en YouTube, suscríbanse, entren al grupo de Facebook, en Formol, grupo de autoayuda. Un grupo de autoayuda. Síganos en nuestras redes. Coméntenos qué temas quieren que toquemos. Pulgares Si arriba. tuvieron por favor. alguna duda, escríbanos. Créanme que los vamos a estar muy al tanto de esto. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Esto fue en Formol. Bye.